y las voy a presentar. Vamos a arrancar porque después se van a ir sumando, pero lo importante es que la grabación nos quede como registro y la podamos después compartir justamente para esto que veníamos hablando. Bueno, les voy a contar un poquito a quienes nos acompañan en la clase y a quienes se van a ir sumando después o a quienes los van a ver en forma posterior, que hoy tenemos el gusto de contar tanto con Mónica como con Sabrina. Mónica, les voy a contar un poco, porque es extenso todo el recorrido que tiene Mónica. Mónica es técnica superior en gestión de sistemas institucionales, además de ser docente. Es presidenta de la Asociación Civil Miradas para una nueva política de drogas y a su vez también trabaja en el Observatorio de Pacientes de la ciudad de Rosario. Su recorrido está asociado con lo comunitario, en lo territorial, fue miembro de la primera cooperadora del Jardín Pedacito de Patria, en el barrio 7 de septiembre, querido barrio. Luego fue presidenta de la vecinal del Hostal del Sol, coordinadora de la Casa del Vecinalista y actualmente representa a la comunidad en lo que es el Consejo de Administración del Hospital de Niños Zona Norte Roberto Carra. Bueno, bienvenida, Mónica. Y Sabrina Quinteros, es abogada, es especialista en Derecho Penal, también integrante de la Asociación Civil Mirada para una nueva política de drogas y es asesora legal en diferentes áreas del Estado. En el año 2007 trabajó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el área de política criminal, en el Comité Científico Asesor en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja. En el año 2019 se desempeñó en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe como integrante del equipo de la diputada Mónica Peralta y actualmente trabaja en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario en el área de dirección de centros de salud. También, Sabrina, bienvenida. Después ustedes, por supuesto, pueden sumar si omití decir algo, pero bueno, están acá acompañándonos y que nos van a contar la experiencia que vienen realizando en estos dos dispositivos y obviamente vamos a tener también tu voz, Sabrina, del recorrido dentro de lo que implica el Estado, que también es para las políticas públicas, también es muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, yo me voy a callar y les voy a dar la palabra. Mónica, empezás vos. Sí. Bueno, muchas gracias por recibirnos, gracias por darnos esta oportunidad de contar un poco el trabajo que venimos haciendo. Bueno, yo desde las asociaciones civiles, ¿no? Creo que es el ámbito donde se puede formar masa crítica para poder poner en agenda temas, en este caso el tema de los consumos. El Observatorio de Pacientes es una asociación civil que nace a partir de mi representación como representación comunitaria en el Hospital de Niños Zona Norte. Un poco esto de la salud y la educación muy juntos en esto. Y la verdad que uno cuando empieza a trabajar todos estos temas, ves que de la integralidad del sujeto. Entonces, me parece que a partir de ahí es que Mirada se forma con la mirada de muchas personas de distintos ámbitos que dicen, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos influir para poder poner en agenda muchos temas, ¿no? En el observatorio hay muchas asociaciones de pacientes de distintas patologías y frente a esas necesidades se juntan justamente para esto, ¿no? Para poner en agenda y para ver de qué manera poder llevar esas particularidades, ¿no? El Estado en general arma políticas globales generalmente y a veces se pierden en estas particularidades, en estos grupos específicos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es importante
que podamos hacer esa masa crítica con fuerza para poder peticionar, ¿no? En este caso, en Miradas, nosotros decimos en una nueva política de drogas, ¿no? Y ahí me va a secundar mi compañera Sabrina sobre lo que venimos haciendo, de esto, fundamentando un poco por qué necesitamos una nueva política de drogas, ¿no? Y además la mirada de nosotros, los 26 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido de drogas, muchas asociaciones nos unimos para hacer el Acompañe, no castigue, ¿no? Dos miradas totalmente distintas. Por eso quería que ahí sumara Sabrina el tema de la mirada de las dos, lo que es la ley de drogas hoy, ¿no? La 23737, y cuál es esa mirada y qué mirada queremos darle nosotros desde esta asociación. Sabri. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer un poco, sobre todo esto de quienes organizan estos encuentros y quienes acompañan en estos encuentros. Mirada, como bien decía Mónica, tiene como objetivo dentro de la planificación como asociación civil la de crear esta masa crítica, la de brindar herramientas a los ciudadanos y ciudadanas, abrir estos debates que son tan necesarios para poder de cierta forma también ejercer el derecho a peticionar, ¿no? Entonces acá es donde también nosotros vemos el ingreso de la mirada del Estado, estas políticas públicas tan necesarias que vienen acompañados también muchas veces de estos movimientos sociales. Como bien decía Moni, nosotros tenemos todavía una ley de drogas muy desactualizada, con una mirada muy punitivista, y aún no podemos dar ese salto. Se han intentado desde las órbitas estatales generar estos debates, encuentros y esta mirada desde la reducción de daño, pero no se ha podido, no ha podido trascender. Nosotros creemos y hemos hecho muchas actividades relacionadas con este tema, como bien decía Moni, el Acompañe no castigue es una de las actividades que todos los años Miradas acompaña con actividades de concientización, de sensibilización sobre la temática. Y también hemos generado charlas y debates y propuestas legislativas con la finalidad de ponerlo en agenda, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal de Miradas a la hora de tener que trabajar, a la hora de tener que pensar qué acciones son las que vamos a llevar a cabo en el territorio, cómo nosotras, desde nuestras profesiones y distintos ámbitos en los que vamos transitando, también podemos generar esta mirada de reducción de daños en todos los consumos. Hoy tenemos una sociedad tan capitalista atravesada por consumos durante todo el tiempo, a toda hora, y no solo centrarnos en lo que es ilegal, ¿no? En esto de siempre pensar en las sustancias, que creo que ahí Moni también puede darnos esta mirada de cuestiones relacionadas más con cuando hablamos de consumos problemáticos, uno asocia automáticamente a los consumos ilegales, pero tenemos una esfera de sustancias legales que también ocasionan ciertos inconvenientes cuando generan un problema en el ciudadano o en la ciudadanía. Y ahí es donde empezamos a ver que la mirada del individuo es distinta con respecto a estos temas. Creemos que ahí es el núcleo fundamental para poder tener estos derechos, de entender de qué estamos hablando, de comprender la dimensión, de tener esta mirada de reducción de daño, de este acompañe y no castigue, de ir pensando algunas cuestiones que nos atraviesan como sociedad para poder generar algunas
algunas concesiones con el Estado. Creo que eso es una de las líneas por las cuales Mirada realiza todo lo que realiza a través de la asociación. No sé si Moni. Sí, no, quería decir un poco esto que venías diciendo con respecto a los consumos, ¿no? Miradas es un espacio de reflexión con relación a esto, ¿no? Porque hemos hecho actividades con periodistas, por ejemplo. ¿Cómo se transmite esto a la sociedad, ¿no? Cómo se pone el acento en la sustancia y no en el sujeto. Entonces, muchas veces pasa también esto, que quienes son comunicadores, por eso hemos hecho actividades con periodistas, porque ellos son muy importantes a la hora de comunicar estas cosas. Cuando hablamos, y lo decía recién Sabri, de consumos, consumos problemáticas, siempre ponemos el énfasis en las drogas ilegales, pero las drogas, pero también los consumos legales, como el alcohol, como el cigarrillo, como el juego, todos estos consumos realmente han cambiado la vida de las sociedades, ¿no? Entonces me parece que es más amplio el tema, ¿no? Porque cuando hablamos de reducción de daños y hablamos de que cuando el mayor publicista de fútbol es una bebida alcohólica, y una virtual de juegos, por ejemplo, una plataforma virtual de juegos, hay que repensar muchas cosas también, ¿no? Y la idea es esto, ampliar la mirada, y nosotros que nuestro objetivo de miradas es esto, poder hablar con todos estos países que han hecho experiencias, Uruguay, por ejemplo, Chile, bueno, ver, a ver cómo ellos han tratado estos temas, cómo ha tratado Uruguay la legalización del cannabis, ¿no? El tema de la medicalización es otro tema también, ¿no? Porque cómo transmitimos los adultos a los niños con qué actitud se lo hacemos, ¿no? Cuando nos tomamos un medicamento solamente porque, bueno, me duele la cabeza, voy y me compro un medicamento, ¿no? Vemos las propagandas y vemos un ratito nada más la televisión, vemos, podemos comer de todo y después total nos tomamos las pastillitas y nos mejoramos. Entonces, me parece que lo que nosotros estamos transmitiendo con nuestra actitud a las otras generaciones, y esto, porque uno siempre habla de los adolescentes o de los niños, pero bueno, esto se da en todos los grupos etarios, lo que pasa que uno, y desde el Estado se prioriza, ¿no?, los jóvenes y los niños, pero el consumo ha llegado a edades, y esto lo puedo decir desde el hospital de niños, ¿no?, donde tenemos consumos de niños de niños, digamos, ¿no? Muy chicos, pero lo que hoy te decía, por ejemplo, de las particularidades de los grupos, esto tiene que ver con todo lo que atraviesan a esos grupos, desde lo social, desde lo familiar, desde lo que viven cotidianamente, ¿no? Entonces me parece que acá el punto es ver de qué manera trabajamos con los sujetos.
Y ahí está, y ahí me parece que está la fundamentación de esto. Y sobre todo, escuchar. Me parece que esa es otra de las cosas que me parece que las asociaciones siempre reclamamos, la escucha, ¿no? La escucha en lo particular, porque hay muy buenas intenciones, obviamente hay mucha gente muy preparada y técnicamente, y está bien, pero también la escucha conjunta, esto que decimos, bueno, el Estado, lo académico, la experiencia. Yo vengo de la experiencia, ¿no? Eh, y esto que te decía al principio, ¿por qué necesito herramientas permanentemente técnicas? Y está bien que tengamos que tener herramientas técnicas para esto, pero me parece que hay que abrir y ver cuál es la mejor opción. La salud, nosotros decimos siempre, es la salud, ¿no? Nosotros ahí estamos siempre conectados con los derechos humanos, con el derecho a la salud, y me parece que trabajamos desde ahí. Y conectarnos con otros y con otras asociaciones también nos hacen más fuerte, porque esto también es lo importante de las asociaciones, que tenemos ese acercamiento, ¿no? Ese contacto que nos hace reflexionar. Quizás tenemos subjetivamente algunas ideas y cuando empezamos a escuchar vemos, no es tan así. Bueno, me parece que ese es el camino, tanto de los grupos particulares y más micro, como de otras experiencias de otros países que han tomado la posta en esto o que están un poquito más adelantados que nosotros y poder acompañar a aquellos que están más atrasados en esto. Me parece que esa fuerza es lo que nos hace crecer como sociedad, en este caso, en un tema que es muy complejo, porque la sociedad se ha complejizado. Y entonces estamos todos muy complejos, entonces no podemos mirarlo desde un solo lugar. Es muy interesante esto de la diplomatura, de los chicos que puedan hacer sus experiencias en asociaciones civiles, porque ahí es como que hay un caldo de cultivo para poder usar todas esas herramientas que han tenido en la diplomatura para decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy? ¿Cómo hago para...? Y es fundamental juntar fuerzas, ¿no? Pero para juntar fuerzas también hay que volcarlo a la sociedad, que muchas veces, aunque no transite visiblemente una problemática de esta, tiene que estar involucrado porque en algún momento nos topamos con esto, nuestros niños y adolescentes, con la virtualidad permanente. Bueno, ahora Sabri va a contar un poquito lo que estamos trabajando con los consumos virtuales, ¿no, Sabri? Exactamente. Como bien mencionaba Mónica, esto de nuestra asociación al pensar los consumos problemáticos y el abordaje de estos consumos problemáticos, la virtualidad también ha sido uno de los temas en agenda de la asociación y hemos empezado a generar también los espacios de debate, de intercambio, sobre todo con esto que habíamos mencionado previamente, con una mirada también desde lo educativo, esto bien como menciona Mónica, el tema de siempre abordar algunos conflictos relacionados con jóvenes, tiene que ver más con una cuestión de pensar en que son los sujetos más vulnerados, digamos, o vulnerables hoy, pero que obviamente la ludopatía nos atraviesa a todas las esferas, ¿no? Y a todas las edades. Y desde esa mirada, desde el hecho de empezar a comprender cómo la virtualidad
nos atraviesa a todos, exclusivamente también a todos nosotros, a quienes hoy incluso estamos conectados de esta forma, es algo que hemos empezado a normalizar, bueno, cómo nosotros también podemos acompañar, ¿no? Estas miradas con los más pequeños. Y ha sido realmente un acompañar con las escuelas, ha sido también una mirada con los padres de adolescentes, para repensar, ¿no? ¿Qué estrategias como sociedad nos damos? ¿Cuáles son las problemáticas que hoy nos atraviesa exclusivamente en las distintas edades con respecto a las tecnologías? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde está la protección de datos en estas cuestiones? Y, bueno, mirada también, o sea, ha venido trabajando este tema con obviamente una mirada en los derechos humanos y la idea es seguir generando estos ámbitos de discusión con respecto a estas nuevas tecnologías. Sobre todo porque son tecnologías en las cuales uno acompaña, ¿no? Jamás mirada va a tener una visión de prohibición, tampoco la tenemos con respecto a los consumos de sustancias, ¿no? Pero sí de un acompañamiento, sí de una mirada de brindar herramientas a la ciudadanía de lo que uno está haciendo, de lo que uno es parte a la hora de tener que elegir con una acción sobre estos temas, que nos permite obviamente generar esta masa crítica y esta masa de posibilidad de decir esto está bien, esto no, esto lo compro, esto no. Así que creo que ese es uno de los abordajes que hoy está solicitando desde la sociedad con una mirada un poco más importante de los sectores tanto sociales como de los sectores estatales, ¿no? Ya sea el educativo, políticas públicas relacionados con lo que tiene que ver con los juegos, con las apuestas en adolescentes, que ha tomado como una mirada de interés público en el último tiempo. Pero bueno, no por eso ser prohibicionista con respecto a estas nuevas tecnologías. Yo creo que eso es una de las miradas más importantes que se requiere a la hora de abordar estas temáticas, de analizarlas, de debatirlas y de generar propuestas. Sí, yo en este caso también creo que nos tenemos que armar espacios para mirarnos a nosotros mismos también en esto, porque eso es lo que, y poner en debate eso, ¿no? Las asociaciones han hecho mucho trabajo de promoción, cosa de promoción que el Estado a veces les cuesta más, ¿no? En esto que hablamos, qué distintos son los ámbitos del Estado y el ámbito de las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, el Estado quizás está más con más normas, con presupuestos y bueno, a nosotros nos toca esto de poder difundir lo más que podamos y armar los ámbitos que más podamos para discutir estos temas y además ponerlos en debate, porque eso y mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando a un chico le decimos deja el celular y no lo uses y estamos todo el día los adultos con los celulares, también es una manera de reproducir en los adolescentes y en los niños estas actitudes. Entonces me parece que revisar nuestros actos es un detalle importante. Y como decíamos antes, poder escuchar otros trabajos que se están realizando y ustedes también lo hicieron, ¿no? En otros países, en Latinoamérica y cómo han avanzado o no, también es importante. Me parece que
cuanto más podamos trabajar estos temas, vamos a llegar a poder poner en agenda justamente esto, ¿no? En Rosario se armó un consejo consultivo, ¿no? Y bueno, nosotros somos parte, Mirada es parte de ese consejo consultivo, y cuando hablábamos de la campaña que Municipalidad lanzó, y nos queríamos acordar de cuándo había habido alguna campaña desde el Estado, que me parece que por qué tratamos de influenciar en cuanto a que el Estado pueda tomar estos temas, ¿no? Porque tiene una legitimidad y para ampliar todos estos temas, que es importante que la sociedad lo pueda tener, ¿no? Entonces, por eso el trabajo conjunto, por eso tienen que ser el trabajo conjunto de estas asociaciones con el Estado. Y por eso tratamos de influenciar con todas nuestras actividades para que esto pueda llegar a mejor, mejor puerto, digamos así, ¿no? Y como decía mi compañera, nos parece que la prohibición no es el mejor camino, digamos, ¿no? Nos parece que el diálogo, que por eso el acompañe y no castigue, que el acompañar situaciones sociales, el tema es mucho más amplio. Pero también estamos socialmente complicados, y todo influye, ¿no? Todo esto influye. La educación, los temas de salud, o sea, todo nos lleva a esto de los consumos. Nosotros hemos tenido casos en el hospital de niños, ¿no? De una situación social muy grave, en lo que nutricionalmente también están complicados. Entonces, todo eso hace que nosotros nos pongamos a pensar de qué manera podemos llegar a más, porque las asociaciones civiles, yo soy una fan de las asociaciones civiles, creo fervientemente en la participación. Creo que la participación fortalece la democracia. Estar pendiente de todos estos temas hace que esta democracia sea cada vez más fuerte. Entonces me parece que poder participar de alguna asociación civil en el momento o en el lugar donde se esté, es importante, es muy importante. Entonces, desde Miradas nosotros estamos en Miradas a partir del 2016, armamos este pequeño grupito de hay educadores, bueno, abogados, psicólogas, y hemos armado esta asociación con mucho esfuerzo, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Las asociaciones civiles luchamos con todo esto del tiempo, del dinero, y porque tenemos nuestros trabajos, pero esto nos tiene que dar ánimos, y me parece que este grupo de chicos que pueden salir ahora con esta diplomatura van a ayudar muchísimo a que esto cada vez tenga más fuerza, y podamos hacer cada vez una masa más crítica para poder hacer más fuerza todavía para imponer estos temas. Sí, lo que sí, ponernos a pensar esto de los consumos y de los drogas legales e ilegales,
bueno, esto tener claro, ¿no? Que muchas veces campañas se pueden hacer porque tenemos normativas acerca del alcohol y tenemos normativas acerca del cigarrillo, entonces se pueden hacer normativas. Todavía con el cannabis, que se ha avanzado bastante en lo que es cannabis medicinal, pero ahí tenés un gran ejemplo de la fuerza de las asociaciones civiles, ¿no? El cannabis medicinal fue la fuerza de las madres, ¿no? Que hicieron tanta fuerza para que se pudiera legalizar el aceite de cannabis para ciertas patologías, ¿no? Pero bueno, fue un pasito, pero tenemos que seguir con esa fuerza. Y me parece que esta es la manera. Después hay asociaciones que nosotros somos de promoción y tratamos de ver qué actividades podemos hacer todo el tiempo. Tenemos ganas de hacer algunas charlas en colegios, también estamos planificando trabajar con docentes, ¿no? Porque también me parece que aquellos que están al frente de la educación de los niños y adolescentes, esto que decía Sabri, por supuesto que esto es en general en la sociedad, pero bueno, la vulnerabilidad lo tienen más los niños y los adolescentes, y esto de cómo transmitimos, ¿no? De no reproducir, seguir reproduciendo algunos malos hábitos o malos términos que se le da, ¿no? a los consumos y a las sustancias. ¿No? Los drogadictos, o sea, y a veces lo vemos en los anuncios o en las tapas de los diarios. Entonces, me parece que ahí es lo que hay que poder trabajar en esa discriminación que a veces se hace también, se hace una discriminación social, hasta tiene un ámbito social discriminado en el tema de los consumos. Entonces, me parece que poder también historizar todo esto, ¿no? Hemos hecho actividades con personas que no han hecho historia con relación a cuáles son las sustancias a las que en otra época se las tenía como, y vuelvo a poner, lo peligroso en la sustancia y no trabajar los sujetos, ¿no? Siempre vamos reproduciendo lo mismo. Entonces, nuestra organización es esto, trabajar siempre sobre esto. Moni, ahí te agrego que uno de los grandes temas que hemos trabajado, que incluso ya hemos dado 2 encuentros con la universidad, con respecto al periodismo y cómo el periodismo aborda la temática de los consumos, es lo que recién estaba manifestando Moni, es impresionante. Por ahí no somos conscientes en cuanto a que la temática en sí, propiamente dicha, como consumos problemáticos, tiene múltiples aristas. Y esas múltiples aristas son las que confluye en un posicionamiento, en generar un criterio de toma de conciencia a la hora de cuando hablamos de las sustancias. Y esos encuentros con periodistas dirigidos a estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación social, también deja en claro cómo hoy el periodismo sigue trabajando estos temas, ¿no? Esto de posicionarlo siempre en los policiales y no como otro tipo de mirada, de hablar siempre de asociación de sustancias ilegales con el delito. Claramente estas cuestiones son las que nos permiten tener las herramientas necesarias para abordarlo desde otro
desde otro eje, ¿no? Y esto después va a ser reproducido en el ámbito en donde cada uno también esté, en una asociación civil, en el ámbito laboral, en el ámbito político. Entonces, por eso es tan necesario y tan importante seguir debatiendo estas cuestiones. Yo no las quería interrumpir, pero aprovecho para hacer una preguntita. Cuando, digamos, también como parte de otra asociación, ustedes me imagino que reciben muchas consultas de las familias quizás, que por ahí son quienes se animan. Me estoy refiriendo a los consumos problemáticos puntualmente o a las adicciones, no a lo que es el uso, ¿no?, de sustancias ilegalizadas. ¿Cómo lo trabajan, digamos, en esto de si hay alguna red intersectorial que ustedes dicen, bueno, levanto este teléfono y sé que del otro lado alguien que sea parte del Estado, de otra organización, me va a responder y me va a decir, mira, continuamos la red por este lado? ¿Ustedes llegaron a ese punto como de tejer ese entramado entre las organizaciones? Moni, no sé si te parece que comente. Perdón, toqué un lugarcito que no tenía que tocar. Sí, en realidad, cuando llega alguna consulta, mira, justamente pasó esta semana, justamente. La municipalidad tiene una red de centros de atención de día y tiene un teléfono también de urgencia en estos casos, y los centros de salud también tienen alguna conexión. Generalmente la conexión es con el Estado, obviamente que son los que tienen la responsabilidad de salir a hacer frente a esto, ¿no? Sí nos conectamos, sí tenemos una conexión, entonces, bueno, ¿cuál fue mi movimiento? Escuchar un poco cuál era la problemática en ese momento. El que llamaba era el hermano de esta chica que tenía un problema de consumo, que tenía 2 hijos, y que, bueno, la familia estaba alrededor de ella. Este es un caso que, como todos, digamos, ¿no? Sabrina también, que está con los centros de salud, le pasa lo mismo. Y una vez que detectamos más o menos, bueno, a dónde podemos derivar ese caso, entonces sí nos conectamos. En este caso fue con la trabajadora social de un centro de salud que estaba conectado con la red municipal, y ahí se empieza el trabajo, ¿no? Eso es en el caso de que la familia es la que haga la consulta, ¿no? Y después hay varias puertas de entradas. Tenemos también las guardias de los hospitales, donde también pueden entrar con una crisis subjetiva y a partir de la atención que hace el equipo social, después de eso, bueno, ya se conecta también para ver de qué zona es, de qué barrio es y con qué trabajadora social va a empezar a trabajar el tema o con qué centro de día va a empezar a trabajar el tema. La conexión está, pero bueno, realmente son muchos casos. Después está el grupo de asociaciones civiles que tienen las casas, o sea, que son casas abiertas, la mayoría son casas abiertas. Nosotros hemos tenido niños en el hospital que después derivamos a estas casas. De todas maneras, bueno, creo que también hay que ampliar y hay que mirar con otra mirada también esos ámbitos, pero bueno, está creciendo, digamos, la verdad que por lo que nosotros vemos, hay una problemática que cada vez nos aborda más.
No sé si Sabri, que está con... Sí, sí, así como lo establecía Moni, ¿no? Esto está bien que ambas eh, estamos actualmente en lo que es lo público, ¿no? O sea, esto también hay que entender que los consumos problemáticos atraviesan todas las esferas sociales, con lo cual podemos hablar una pequeña parte de lo que nosotros trabajamos día a día, ¿no? Esto que menciona Moni, que son las diferentes formas de llegada, ya sea hacia la asociación como asesoría o como consulta por parte de familias eh, que tienen que ver con algún familiar en una situación de consumo problemático, de pensar cómo escuchamos, cómo abordamos, que los equipos sean lo más interdisciplinarios posibles, que haya una mirada completamente integral en ese abordaje, es fundamental. Nosotros en eso creemos que las miradas que puedan aportar las distintas especialidades con relación al tema eh, acompaña y de cierta forma articula con un otro. Y ahí nos permite generar esas redes que mencionaba Mónica, ya sea hasta incluso con otras asociaciones que nos ha tocado también trabajar a la hora de una estrategia en conjunto con esa familia para generarle también a la persona que está atravesando ese consumo problemático una escucha activa y entender un poco la necesidad que tiene ese paciente, ¿no? Así que bueno, más que nada tiene que ver con eso, pero las redes están, hay que saber con quién articular y la escucha es fundamental a la hora del ingreso de una situación. Sí, un poco cuando hablamos, también porque cuando hablamos de este tema también nos vamos al sistema de salud. Y si este sistema está preparado para abordar esta problemática, ¿no? Una mirada personal, creo que los sistemas vienen atrás del cambio de una sociedad, ¿no? Y hay que hacer muchas reformas dentro de los sistemas, ¿no? Y uno es el sistema de salud, que a veces se ve avasallado con situaciones que son nuevas, ¿no? Que nosotros podamos, que en los hospitales de niños los pediatras tengan que actuar sobre patologías de consumo, es nuevo. Entonces, no solo que hay que trabajar con la sociedad, sino que también trabajar con los profesionales y la capacitación permanente, ¿no? Entonces, bueno, porque es tan integral esto, el tema de los consumos es sumamente integral, entonces vos tenés que articular con salud, que tenés que articular con desarrollo social, porque seguramente es un hogar que está atravesado por alguna problemática de hábitat o laboral. Entonces, salir de esa complejidad que tiene esa familia o ese sujeto es muy difícil. Tenés que articular con un montón de sistemas y de recursos, no solo materiales, sino humanos, que tienen que estar preparados para esa situación. Y esto se ha sumado mucho más. Nosotros lo vemos desde el ámbito público, digamos, ¿no? Pero esto sucede en todos, y me parece que es una situación que cada vez nos va poniendo en poder ver de qué manera podemos articular cada vez más
con otros para poder abordar esto, ¿no? Te interrumpo un ratito, Mónica. No, me acordaba esto que vos traías, que las traían las dos, por supuesto, la importancia y el espacio que falta ocupar en relación a la educación, ¿no? Porque yo creo que hay como una falta, hay mucha quizás información, pero poca formación. Estamos pretendiendo en el nivel superior, sea universitario o terciario, continuar formando a profesionales de todas las disciplinas, porque esto, como bien lo decían las dos, trasciende a cualquier disciplina, porque es social, básicamente, y nos estamos como quedando, digamos, con esa faltante de formar médicos, que cuando, digo esto porque conozco bastante del paño, médicos que cuando llega una persona a la guardia tengan el nuevo protocolo, por ejemplo, bueno, en Rosario tenemos el nuevo protocolo, la nueva guía, ¿no? Para atención en salud mental, que uno piensa, estamos en el año 2024, ley de salud mental año 2010, reglamentación 2013, y cuántos años pasaron para que Rosario, que tiene una ley de salud mental mucho más viejita, a la que todavía seguimos denominando ley de salud mental nueva, recién ahora existe un protocolo. ¿Cómo puede ser que un médico de guardia no tenga en su formación una guía como para poder consultar, digamos, ni siquiera qué pasó, nadie se interpeló, qué es lo que nos pasó, digamos, como sociedad para no habernos interpelado y haber generado, digamos, esto de, bueno, a ver qué es lo que pasa con la gente cuando llega, qué es la atención en el momento y después qué pasa. O lo que vos decías, Mónica, al comienzo, la prevención. Tanto hablamos de prevención, tanto hablamos de APS, pero si APS no ponemos las dos, digamos, las dos placas de la balanza entre lo que es prevención y atención, es como que APS no existe, estamos como viviendo un verso. Y me quedé con esto, ¿no? Como uno va viendo lugares de decir, bueno, vamos a ocupar este espacio para que después quienes vengan lo puedan multiplicar y sea mucho más sencillo para instalarlo socialmente. Pero nuestras universidades no están generando espacios curriculares, o sea, materias, así como yo digo que yo fui una bendecida en el sentido de haber contado con una formación donde tenía una materia que se llamaba violencias. Entonces yo me sigo preguntando, ¿por qué en medicina no existe una materia que en medicina, en psicología, en acompañamiento terapéutico, en la carrera abogacía? ¿Por qué no existe una materia que se llame vulnerabilidad social? Otra materia que se llame violencias en plural, otra materia que se llame, no sé, reducción de riesgos y daños, donde podamos pensar en la ESI, donde podamos pensar en lo que las diversas comunidades necesitan respecto de, siempre me veo en la tentación de llamarlas las minorías, palabra que me asusta y la rechazo, pero las necesidades, ¿no? Que van surgiendo, como muchas veces como que nos quedamos ahí en el rum o en el loop este de continuar con lo mismo. Y ya lo mismo no nos sirve porque somos distintos. Es como la educación, mirar la educación, decimos, eso no sirve para lo que hoy los chicos necesitan. Y en la educación superior yo creo que está pasando eso. Hay una urgencia en repensar las currículas. Mariel, coincido y ahí me meto en el tema del observatorio de paciente, porque justamente esto es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Queremos que todavía nosotros en Argentina, y fíjate vos que más en Argentina que cualquier otro país de Latinoamérica, tenemos fuertemente la hegemonía médica todavía. Lo biológico como centro, y nosotros lo que trabajamos es justamente ir hacia una medicina comunitaria. Pero nuestra universidad, creo que hay que hacer una reforma en las currículas de medicina, por ejemplo. Medicina tiene una optativa que es medicina y sociedad.
¿No? Entonces, digo, sí, en eso te acompaño totalmente. Me parece que no estamos viendo la integralidad del ser humano, o sea, no trabajamos la integralidad. Y fíjate que la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de salud, únicamente el 7% es atención médica, todos los demás son otras cosas que nos atraviesan. Entonces, todavía nos falta mucho en lo que es prevención. Me parece que hay que dar vuelta la torta y ver dónde se ponen los recursos en salud. Creo que falta poner recursos en la atención primaria y eso que estamos en una provincia y en una ciudad donde se ha trabajado mucho, pero que todavía nos falta mucho. De poder trabajar esto de ver al ser humano íntegro, la integralidad. Nosotros tenemos la Ley de los Derechos del Paciente del 2009, ¿no? Y todavía estamos peleando porque esa ley está buena, porque además habla de tratar a los sujetos en su integralidad, en su interdisciplina. Está bárbara, pero no se cumple. Entonces tenemos asociaciones de pacientes que piden leyes y leyes y leyes, y tenemos un montón de leyes, porque no se van cumpliendo, no se cumple la principal, que es la ley de los derechos del paciente. Entonces, nosotros seguimos peleando, las asociaciones de pacientes, porque además también por la tecnología, hemos avanzado en muchas patologías que se descubren, pero para eso también hay recursos para los estudios complementarios, y esto estamos viendo. Vos hablabas justamente de la universidad. Antes no teníamos tantos genetistas, por ejemplo. Las instituciones de salud tenían un genetista, 2 genetistas. Hoy tenemos mucho porque las enfermedades poco frecuentes se están descubriendo cada vez más, y eso está bueno porque también le da una mejor calidad de vida a ese paciente, a esa familia, pero no fue acompañado. Vos fijate que las asociaciones, por ejemplo, de miastenias gravis, van a hacer reuniones en la facultad, trabajan con los profesionales para que puedan conocer qué es esa enfermedad y cómo pega eso en la familia, porque todo esto hace que la familia se vea involucrada en ese tratamiento. Entonces, me parece que los consumos está metido en todo esto también, ¿no? Cuando vos decías, llega a una guardia, nos pasó, digamos, los médicos pediatras de la guardia no saben qué hacer. Entonces, porque no están preparados. Bueno, en algún momento, hace como 2, 3 años, Salud Mental tiene una guardia de salud mental que está en las guardias de los hospitales, ¿no? Para tratar estos temas. Pero bueno, nos falta todavía mucho, y me parece que la única manera que tenemos de que esto cambie y de que vaya modificándose algunas cosas es la participación. Es la participación de las asociaciones, de los pacientes, de la sociedad en general, en unirse para que estos temas salgan adelante. Mira, yo voy ahora el 20 de septiembre y te voy a invitar y los voy a invitar a todos. Hacemos en la sede de la universidad, en calle Maipú,
porque el observatorio venía haciendo charlas y actividades y nos parecía ahora salir del ámbito de la medicina, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la mirada de las ciencias sociales sobre la salud? Que no sean médicos, que hablen los filósofos, los sociólogos, los antropólogos, abrir para que diga, bueno, a ver, ¿por dónde tenemos que ir caminando? No solamente los médicos con su formación biológica, que está bien, es necesario, pero también es necesario ver la otra parte de las personas. Y acá también se va a hablar de los consumos, justamente. ¿Qué pasa con los consumos en una sociedad consumista? ¿Cómo hacemos para trabajar estos temas de consumo en una sociedad de consumo? ¿Por dónde vamos? Ahí tomo lo que escribió Gabriel en el chat, que decía esto, ¿no? Que hablamos de los médicos o de profesionales en la salud en su amplio espectro, pero los integrantes de seguridad, digamos, ¿qué pasa en la nocturnidad, Rosarina? Digamos que, por ejemplo, para lo que es el espacio de recreación tan pero tan importante para los adolescentes y los adultos, digamos, que no hay espacios propios, digamos, etarios, no hay los chicos o terminan intercambiándose los DNI, los menores de edad, para poder ingresar a un boliche de adultos. ¿Y qué pasa con esas personas, los famosos patoba? ¿Qué pasa con estas personas y la preparación que tienen que tener para tratar con estas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo hemos visto en las noticias y me parece tan importante esto que ustedes decían y que también en el encuentro pasado nos contaba Pablo Galfré, cómo se comunica, la neutralidad tan importante al momento de comunicar. Porque las narrativas que escuchamos son a veces, disculpen que diga esto, pero es personal, me da vergüenza escuchar a comunicadores que están en medios importantes, cómo tratan determinados temas, ¿no? Y yo creo que no lo hacen por otra cosa más que por ignorancia o por falta de formación. Entonces digo, qué buen trabajo el que ustedes hacen desde la asociación de poder convocar y al mismo tiempo brindar herramientas para que lo que se comunique sea realmente una comunicación que impacte de forma positiva en la comunidad. Y otra de las cosas que acá me voy haciendo como el machete para también hablar es esto de, nosotros desde la diplomatura, cuando nos craneamos la diplomatura, éramos muchas cabezas de diferentes disciplinas, y cuando aparece la idea de, bueno, ¿qué pasará con esto de lo ceremonial y del ritual, de las medicinas ancestrales? Bueno, bienvenidas sean, las trajimos, les dimos espacio y empezamos a escuchar lo que para muchos hoy siguen, y continúa para nuestra ley también, ¿no? La contradicción entre la ley de salud mental y la ley de estupefacientes, siguen siendo drogas ilegales, para comunidades milenarias son su medicina. Digamos, yo la clase anterior les decía de un documental argentino que si pueden, mírenlo, que es Una marea que se retira, está buenísimo, habla sobre la guachuma, que realmente eran las formas en las que nuestros abuelos y abuelas se sanaban, se curaban. Y qué importante, ¿no? Vos decías, bueno, medicina y sociedad en la carrera de medicina, pero qué importante también sería escuchar a nuestras abuelas, a nuestras yuyeras, a las abuelas de las diferentes comunidades, cómo se curaban, ¿no? Entonces eso también es salud y es salud mental. Entonces abrir esos espacios es tan pero tan importante y no solamente concederles el saber a un profesional de la salud que estuvo repitiendo, lo digo porque estudié hasta quinto año de la carrera de medicina y dije esto no es para mí, escucharnos cuál es la transmisión de conocimiento, qué es eso. Y el aprendizaje es mucho más que eso. Yo creo que ahí está el error. Estamos transmitiendo conocimiento y lo que nos está faltando es la apropiación. Entonces, digo, no descubrí nada nuevo. Esto es algo que lo venimos hablando con los chicos que participan, con las personas que están dentro de la diplomatura y en otros espacios también. Pero qué importante
sería que el Estado también lo pueda ver y que empecemos como a armar esa red también comunitaria de depositar el saber, de volver a ese saber de las abuelas y de la transmisión. Mariel, incluso cómo involucrar a otros del Estado, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del Estado pensamos solamente a lo mejor en el Ejecutivo o en el Legislativo, y yo también lo pienso desde lo que es la justicia, el acceso a la justicia, que la misma justicia también pueda empezar a cambiar algunas visiones, incluso como vos bien mencionabas, con los años que tiene la ley de salud mental, cómo se llenan las defensorías en los tribunales provinciales de familias solicitando medidas de protección de persona para poder generar a lo mejor un ingreso de una internación involuntaria porque no puede con qué, o son familias que no puede con un otro, y un tribunal muy sesgado en cumplimentar con algunos pasos procesales y nada más, sin pensar en el sujeto, ¿no? Entonces eso también me parece que es importante destacar cuando pensamos en el Estado, de también empezar a la justicia, a traerla como eje de discusión y o sea, de generarlo como un otro actor que debe cambiar una mirada con respecto a estos temas. Sí, mismo reducción, cuando pensamos en ESI, en la justicia, digamos, ley Micaela, digamos, empezar a acercar estos espacios a que, bueno, a que no podemos quedarnos afuera, digamos. Nosotros trabajamos cuando en una de las clases abordábamos políticas públicas, veíamos esto de los casos ejemplares, ¿no? De los casos que fueron quedando como en el olvido, qué sé yo, el caso Basterrica, bueno, ahora no me acuerdo de todo, el Montalvo, pero cómo también la justicia no puede hacerse la desentendida, digamos, habría que quitarle el velo a ese en algún momento, digamos, esto simbólico, pero falta tanto, ¿no? Nosotros, yo recuerdo, y siempre esto lo hablo por ahí con compañeros que están dentro de lo que es la nocturnidad trabajando, básicamente en las fiestas, lo distinto, ¿no? Desde el 2000 ahora, en estos 20 y pico de años, cómo cambió la idea de lo que es reducción de riesgos y daños, ¿no? Cómo cambió y cómo los chicos hoy lo pueden, lo tienen como incorporado en el lenguaje. Entonces, el otro día, no sé si estaba ahora la alumna, una de las chicas que está haciendo su trabajo final, nosotros hacemos un acompañamiento de cada trabajo final en el proceso de este mes, hasta que se reciban. Me decía esto, bueno, había organizado muchas actividades como para desarrollar en la escuela y era su elección de territorio. Y yo le decía, no, hay preguntas que los chicos te las van a hacer a vos, porque ellos ya las saben. Lo que está faltando es el trabajo desde las emociones, porque ahí es donde está el faltante. Digamos, el poder reconocer, quizás de poder ponerle un nombre a la sensación, porque no aparece como en el cuerpo, nos aparece en el cuerpo primero la sensación para después poder reconocer la emoción y así poder entender qué es lo que les está pasando. Entonces, eso es lo que está faltando, digo. Entonces, la importancia en las escuelas de adaptar lo que los chicos necesitan escuchar. Quizás uno va con la idea de, bueno, reducción de riesgos y daños, le vamos a decir cuál es la diferencia, qué implica la historia, y los chicos necesitan por ahí saber que si no toman, está bien que no tomen, y que no está bueno, que pueden hablar, que hay un referente en la escuela, buscar un docente referente, buscar a alguien que pueda escucharlos. Entonces, bueno, yo no me canso de decir que la prevención es tan importante. Totalmente coincido y volvemos, la información está. El tema es cómo eso se traduce en el lenguaje y a su vez en el pensamiento y en las emociones. Entonces, todo eso es lo que hay que trabajar.
cuando vos hablabas de los ancestros y de los medicamentos se hacen con plantas, digamos, ahí voy a entrar a hablar del capitalismo, pero me parece que también esta ideología hace, esta globalización hizo también que todo sea una mercancía, que la salud sea una mercancía y que entonces todo es un negocio y los laboratorios es un negocio increíble. Entonces, claro, todo, o sea, todo tiene una razón de ser, digamos. Entonces, por eso es tan importante los ámbitos de encuentro para trabajar todas estas cosas, para hablarlas, para sacarlas y transformarlas, pero mientras no las saquemos y no las transformemos, vamos a seguir con estos pensamientos, ¿no? Y vos hablabas, y hablábamos del tema de la comunicación y cómo transmitimos y por qué es tan importante la comunicación. Justamente una palabra, cómo te forma la idea esa palabra. Y entonces, bueno, todas estas cosas es una parte que todavía tenemos una deuda. Me parece que todavía no podemos trabajar esta parte, ¿no? De las emociones y de la palabra y de todas estas cosas todavía nos está costando. Eh, y bueno, yo soy, el tema de la prevención me parece que es importantísimo y que todavía hay que trabajar en el territorio y que hay que trabajar en el territorio. El 80% de los casos que llegan a las guardias no deberían haber llegado a las guardias de los hospitales si se hubiera trabajado en el territorio. No llegan a los hospitales. Entonces, pero bueno, quienes organizan estas instituciones son médicos. Entonces, digo, tenemos que trabajar para que tengamos que está bien que sean médicos, pero hay que tener otras disciplinas al lado, digamos. Esto es no es, acá no decimos, no, hay que sacar, no, todos juntos, desde todas las miradas, y todo es importante. O sea, no solo la mirada del médico. Nosotros trabajamos esto, ¿no? La mirada del médico-paciente y el tratamiento y la atención y poder escuchar a esta persona, ¿no? No mirar el ojo, la nariz, la boca. La verdad que estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe. Ahora, la teoría la tenemos. El tema es cómo esa teoría la ponemos en práctica, ¿no? ¿Qué nos pasa que no lo podemos poner en práctica? Me parece que ahí está, se fue. Me parece que ahí está el problema de todo. ¿Cómo hacemos para esta teoría que la tenemos, ponerla en práctica? Y otra Chicas, cosa que también... Sí, ahí estamos. Digo, se fue, me muero. No, ¿cómo esta teoría que la tenemos, que desde alma ata la tenemos, a esta teoría de la atención primaria, cómo no pudimos trabajarlo de otra manera, digamos? Tener más participación activa del paciente, ¿no? Como sujeto activo, no como paciente. A mí, yo siempre digo que a mí la palabra paciente no me gusta, me parece que es un individuo que está transitando una enfermedad y que es un sujeto que tiene muchas aristas y que tiene que tener unida y vuelta con el saber del médico y poder entre los dos hacer un tratamiento que se cumpla, porque esa es la otra, ¿no? Sí, que decida y que pueda elegir. En esto de lo que vos decías de la ley del paciente, ¿no? Claro.
Yo no te escucho, no sé si vos. Ah, perdón. Ahí, no te escuchaba. Les decía esto de que las personas puedan elegir, ¿no? A partir de la ley del paciente. Me escucho con eco y no sé si no, les decía lo de la ley del paciente, ¿no? De poder respetar las creencias, digamos. ¿Cuántas veces, bueno, esto de que uno por ahí termina siempre siendo muy autorreferencial, pero en los espacios de las prácticas en medicina, ¿cuántas veces era sacar la sábana y estaba la persona, digamos, y no el respeto de la privacidad? Y eso no es, digamos, lo que vos decías, Mónica. Eso sí es dejar a la persona en el lugar de paciente, de pasivo, de alguien que espera, digamos, recibir algo, porque no puede dar absolutamente nada. A mí también, yo siempre busco esto de lo de la palabra del tratamiento, ¿no? Tratamiento. Pareciera que se juegan dos cuestiones ahí en la conjugación de esa palabra, pensar en qué otras posibilidades también tenemos. Nosotros desde el acompañamiento terapéutico hablamos de personas que estamos acompañando en un proceso, digamos, por un ratito. Pero bueno, son cuestiones que siempre están ahí en el tintero como para seguir charlando. A mí me gustaría poder abrir, si les parece y están de acuerdo, me gustaría poder abrir a las preguntas, que se animen, que pregunten. La mirada de lo institucional es súper, súper importante, y más que tenemos a dos referentes que están trabajando en el espacio de salud, que no es un tema menor. Bueno, en el ámbito de la justicia también Sabrina, así que vamos a preguntar, si les parece. Abrimos las preguntas. Las pueden escribir en el chat o pueden directamente abrir sus micrófonos y preguntar, o en el caso que quieran aportar algo. Buenas tardes. Quería agregar algo de lo que decía Mónica, que muchas veces tenemos que involucrarnos y tratar de ayudar al paciente, o como quieran llamarlo, a esa persona que está padeciendo. Por eso muchas veces al padeciente en vez de paciente. Es mucho más sano tal vez la atención de un médico a ponerle la mano en el hombro y acompañarlo y caminar con él. Entendemos mucho más a esa persona y sabemos lo que está padeciendo, que no en un cuartito de 2x2, enfrentados por un escritorio que nos divide. Muchas veces padeciente se siente preso dentro del consultorio del médico y no puede expresar lo que necesita, no puede decirlo. Lo único que les importa muchas veces a muchos profesionales es la palabra y no lo que puede llegar a escribir, y que es más útil una palabra en un papel que después la pueda desarrollar a lo que le dijo dentro de ese calabozo, como me dijo un día un acompañado. Gracias, Gabriel. Sí, como que nos van abriendo un montón de otras preguntas, ¿no? Agrego lo que había puesto de la seguridad. Muchas veces, bueno, yo trabajo en la colonia psiquiátrica de ahí de Olivero, y muchas veces llegan pacientes que te dicen: estuve en la comisaría y no sabían cómo tratarme, porque desconocen lo que es la ley de salud mental, la ley que decía del paciente, o la justicia agarra y te dicen llévalo, pero no saben qué es lo que le está pasando. Y eso es muchas veces más cruel de lo que puede llegar a haber pasado en la calle él. Sabrina, aprovecho para preguntarte, en el colegio de abogados, ¿existe algún espacio donde se recepcione a una persona que lleve esta demanda de familiar o propia respecto de un consumo problemático? ¿Hay algún espacio como para tenerlo en un recursero que estamos intentando armar? En el Colegio de Abogados hay institutos y comisiones integradas por abogados, y está la Comisión de Derecho en la Salud,
integrado por abogados especialistas en salud, que claramente aborda las inquietudes del resto de los colegas, ¿no? Casi siempre el Colegio de Abogados, al ser una institución pensada para el abogado matriculado, abre estos abordajes y muchas veces invitan a organizaciones civiles a poder dialogar sobre otras miradas, ¿no? Salir un poco, digamos, de esta mirada desde lo institucional o desde la justicia propiamente dicha. No es lo mismo estar litigando en algún caso específico que darle otra mirada que requiere con esta integralidad, ¿no? Esto que siempre hablamos de pensar a la escucha con una interdisciplina, ¿sí? Creo que el abogado hace parte de algún equipo, pero de trabajo en conjunto. El Colegio de Abogados se está abriendo en los últimos años a estos encuentros con asociaciones y miradas un poco más especializadas desde lo integral. Así que eso es bueno para la hora de tener que pensarlo como una organización a donde uno puede dirigir algún tipo de inquietud y propuestas sobre todo, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer algún aporte, comentar algo? Bueno, vamos a entregar en hora, como dicen los chicos ahora. Bueno, yo de mi parte agradecerles un montón porque ustedes no saben lo valioso que es para nosotros porque estos son, yo creo que los semilleros, ¿no? Estos son los lugares donde hacemos como micelio, como que nos vamos entretejiendo entre todos para justamente sostenernos, porque esto también hay que decirlo. Es muy, así como Mónica fue como muy prudente en decir, es un tema complejo, yo digo que esto es re difícil, es lucharla todos los días. Me parece bueno, que en esto tenemos que estar como más juntos y más unidos que nunca. Así que yo celebro que ustedes hoy estén acá, además dos mujeres. Así que, bueno, nos olvidamos de decir que iba a estar también el compañero. Lo dejamos afuera que tuvo un inconveniente, bueno, no inconveniente, sino que tuvo una reunión urgente con el Ministerio. Creo que el Ministerio de Salud no le alcancé a entender a Mónica, pero bueno, por supuesto iba a estar Fabián Peralta, que tuvo todo un recorrido en el ámbito de las cámaras legislativas, y bueno, trabajó también en el ámbito local de la municipalidad, así que era interesante también la mirada del respecto de las políticas, pero mira, me parece que no se entere, pero la verdad que tocamos todos los puntos, así que, bueno, esto, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir trabajando en forma conjunta, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Espero que haya aportado algo lo que venimos diciendo y por supuesto las puertas de miradas abiertas para el que quiera participar de miradas. Está totalmente reinvitado. Pero si no es así, el camino son las asociaciones civiles, juntarse y hacer fuerza. Creo que ese es el camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por mi lado también. Bueno, y agradecerles a quienes estuvieron presentes. Y bueno, ya nos estaremos encontrando para el próximo viernes, que les vamos también a compartir la invitación. También va a venir otra persona de otra organización, así que bueno, ahí vamos intentando todos sumar un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Paso antes una novedad. No, los alumnos que se quieran quedar un ratito y que no hayan podido la semana pasada sumarse a los trabajos finales y me quieran hacer alguna consulta, tengo un ratito para quedarme. Así que aprovechenme.